Bueno, contamos con pocos minutos para interesarlos en la vida, sobre todo la obra de una figura del Renacimiento que rompe, digamos, con la tradición del catolicismo medieval, que crea en algún sentido el cristianismo, el centro, digamos, de Cristo en la iglesia, ya sea en la confesión reformista como en la, digamos, en el, digamos, catolicismo papal. Estamos hablando, por supuesto, de Martín Lutero, el monje rebelde, el, el fraile eh, convencido, en fin, hay muchas maneras de llamarlo. Podemos rescatar las palabras de Marx en enorme elogio al Martín Lutero. Enormes elogios ha recibido de muchos de sus sucesores que no necesariamente eran creyentes. Por eso quiero empezar a llamar la atención sobre su figura, porque bueno, de no haber sido teológicas sus inclinaciones, sus angustias más que inclinaciones, sus grandes temores por las preguntas trascendentales, podríamos disfrutar de su capacidad de retórica y como polemista, de sus terribles sarcasmos, de su incendiaria prosa, así como lo hacemos cuando vemos un debate como el que por suerte yo detecté que está entero transcripto entre uno de los genios que más admiro y otro de los genios que más admiro. Me refiero a Sir Bertrand Russell versus Gilbert Keith Chesterton, opinando el uno a favor de que los niños sean educados por el Estado y lejos de la familia, y el otro por la familia lejos del Estado. Brillantes conversaciones que cualquiera que desee leer con gusto le facilito. Lo cierto es que Lutero no debe ser confinado al territorio eclesiástico. Vamos a hablar entonces muy rápidamente, tenemos muy poco tiempo, de su vida. Martín Lutero nace del útero de su madre y se hace rápidamente famoso. Luego, primero, él, en una ocasión, cuando todavía piensa ser el continuador del negocio de las minas de carbón de su familia, un relámpago casi lo mata y él entonces le reza a Santa Ana, la patrona de los mineros de carbón, que lo salve. Que si lo salva se mete a fraile. Bueno, salva la vida, como sabemos. Y decide cumplir con su promesa. Digamos, si no hubiera, si en ese momento le decía, bueno, fue casualidad, o digamos, si Dios me quería matar, iba a ser por algo, no tengo por qué interceder o pedir, porque eso también es algo que él luego dirá. Bueno, no estaríamos hablando del Lutero inflexible, decidido, determinado y en cierto sentido así de una severidad, ¿cómo decirlo? Sí, muy decidida, impenetrable, digamos, incoercible, que lo lleva desde la pureza de su más honda inquietud ideal, romántica, eh, inocente, a crear una nueva religión, una de las religiones protestantes, así como el calvinismo, el anglicismo, eh, sin proponérselo. Él no pretendía ser un heresiarca, sino más bien un ortodoxo. Bueno, él clava las famosas 95 tesis en la Universidad de Wittenberg porque es considerado un material académico para polemizar entre académicos. Hay quien dice que eso le permite tener una especie de escudo, usarlo de mascarón de pro y de alguna manera poder decir cosas que no podría decir llanamente, porque esto igual, ¿quién lo va a leer? Dos o tres gatos locos que saben latín, qué sé yo. Lo cierto es que inesperadamente toman un cariz público muy grande en toda Alemania. Eh, Alemania, hay que hablar ahora un poquito de un aspecto, como lo diría un marxiano, las condiciones socioeconómicas históricas. Porque, ¿qué dicen esas tesis básicamente?
básicamente él se opone a la venta de indulgencias. La venta de indulgencias, como ustedes saben, era que se habla del tesoro de virtudes que hay, que tienen, que los eclesiásticos dominan, tienen, digamos, como una cajita con perdones que pueden ellos vender. Y entonces se acostumbraba mucho ir a la iglesia en parte para recibir ese perdón y ya quedar absuelto. Es decir, que no se requería un profundo arrepentimiento interior, sino simplemente asistir al momento del ascenso en la misa y pagar. Y esto financiaba a muchos curas, les llevaba mucha guita a Roma y también a muchos gobernadores locales, con lo cual era un negocio para todos. Pero habría que pensar entonces que un motivo bastante plausible del gran éxito de Lutero no era que la mayoría de las personas tenían profundas inquietudes religiosas y cuestionaban determinadas direcciones. La mayoría de las personas no tienen profundas. Son creyentes, en ese momento todos lo eran, por supuesto no se dudaba de la existencia de Dios. No es la misma Alemania que, por ejemplo, en la posguerra ya no son teólogos reflexionando acerca de cómo fue posible el mal, sino cómo fue posible el nazismo, ¿no? Aquí, más bien, todos creen en Dios, pero no en el mismo Dios, no en la misma. Digamos, por ejemplo, Lutero está muy inquieto él tiene un par de certezas. Una de ellas es que si Dios es realmente justo, bueno, yo, como me considero un pecador total, si Dios es justo, yo estoy totalmente condenado. Tendría que tener un Dios piadoso, gnädige Scott. Eh, y sobre esa base, y después sobre la base de pensarse a sí mismo muy poco libre, es que él termina convencidísimo de que está interpretando la ortodoxia máxima, termina sentando diferencias muy grandes con la tradición. Él, por ejemplo, tiene una polémica con Erasmo. Erasmo se destaca mucho y él lo quiere llevar a sus filas. Y Erasmo no quiere apoyar la nueva iglesia de Lutero. Y si bien señala sus propias diferencias con la iglesia, digamos, papista, escribe no con Lutero, pero bueno, tampoco sin. Y Lutero lo destroza, escribe contra él, dice que es un tibio, pero que el espíritu no duda, que qué clase de Dios cree que existe, que está ahí feble y tembleque, que se la juegue. Después cuando muere Erasmo, dice, se fue al infierno. Y en vida de ellos es una de las polémicas más lindas, más interesantes, más jugosas y mejor escritas por las dos partes. Erasmo escribe sobre la libertad, porque a Erasmo le interesa mucho la parte moral en la tierra. Lutero, en cambio, escribe sobre la atadura, el encadenamiento del ser humano. Él cree que estas indulgencias, por ejemplo, están viciadas de nulidad en virtud de que no puede un cura y ni siquiera un papa decidir por encima de Dios. Y el sentido, por supuesto, eh, de haber pecado es sentirse que uno necesita ser castigado en aras de que funcione, digamos, la estructura divina bien, o uno arrepentirse seriamente. Y si uno se arrepiente seriamente, ya está de más la indulgencia. Pagar y todo eso, hasta el contrario, resulta un pecado. En fin, él arguye todo esto. Ya 9 minutos. Bueno, rápidamente vamos a decir una cosa. Lo más famoso que se ha escrito sobre Lutero es sobre el capitalismo. Lo ha escrito Max Weber, ¿no? La ética protestante y el origen del capitalismo. Y es como tan involuntariamente Lutero ha sentado las bases para que se establezca el capitalismo, al no condenar a los ricos, al también priorizar la fe. Pero esto ha sido malentendido. Es decir, así como en las indulgencias Lutero veía un soborno improcedente, en la salvación por las obras también le parecía ridículo que alguien diga, bueno, yo estuve haciendo de payamédico en el Garraham 7 horas
por día, bueno, listo, me gané el cielo, ¿no? Entonces como que es también como una seguridad improcedente, de que yo, si hago esto, Dios me paga de tal manera. No, es la renuncia al misterio interior divino, tremendo, oscuro, insondable y que nos oprime. Entonces él escribe diciendo que viene primero la fe y luego las obras, que la salvación llega por la fe. Esto ha sido malinterpretado porque tampoco pretendió decir que si yo tengo fe, me puedo quedar rascándome el ombligo y no necesito hacer nada. Él dice que necesariamente quien tenga fe tiene la voluntad de la acción, del servicio, y que no hay posibilidad de tener fe y ser un planero, ¿no? Pero bueno, entre las muchísimas malas interpretaciones que hay, tengo poco tiempo para explicarlo ahora, creo que el mejor libro sobre Lutero lo escribe Enrique Heine, que es un libro que se escribe contra el libro intitulado Sobre Francia, Madame de Staël, y lo escribe Henry Heine y se llama Sobre Alemania. Y allí habla de la enorme diferencia entre los reformadores franceses y los alemanes. Los franceses por sensualistas dicen, esto es una ley de jure, pero de facto, pero es una mascarada, es ridículo. ¿Quién puede luchar contra el sexo? Nadie, lo tenemos igual. Entonces, ¿para qué seguimos creyendo estas idioteces? Reformémoslo. Mientras que Lutero busca una severidad mucho mayor. De hecho, combate tan severamente que se termina enfrentando al Papa, es condenado a la hoguera, pero él ahí escribe oportunamente un, un tratado acerca de la armonía y la comprensión entre todas las partes de la iglesia, ser comedidos, tener el temple de vislumbrar con indulgencia a todos. Bueno, escribe varias veces que no está en contra del Papa, pero lo condenan a su vez verticalistamente, es decir, no dicen lo condenamos por su posición contra las indulgencias, sino porque usted al tener esta posición está dudando de la autoridad del Papa. Entonces, bueno, es largo de contar, no llegamos ahora, pero bueno. eh, una de las cosas consecuentes con su creencia es que él no buscó un lucro económico, la esposa vivía puteándolo por eso, fue uno de los grandes dramas de su vida, su matrimonio. Am, Después tenemos el tema también del llamado Leiche im Schrank des Protestanten, el cadáver en el armario, que es la guerra de los campesinos, pero no vamos a entrar en eso ahora. Simplemente vamos a mencionar que entre 1500, el año 1500 y el 1530, durante esos 30 años, Martín Lutero hizo que ya tiene 6 hijos y se ve disminuida su increíble fecundidad febril como escritor. Es el autor del 20% de los libros que se editan en Alemania, puteando además de lo poco que pagan los editores, de la calidad de la tinta, del papel. Bueno, él sabía mucho de esto en su polémica con otro eh, que escribe obeliscos, hablando de las partes prohibidas que los obispos señalaban. Los obeliscos se erigían para indicar las partes prohibidas de una obra teológica y él le contesta con asteriscos, que son para destacar partes subrayadas. En fin, es muy interesante aún para quienes no le interese el problema divino en sí. Bueno, no puedo seguir mucho más. Simplemente quería destacar la figura de Martín Lutero, porque bueno, a mí particularmente en mi condición de profesor de alemán me toca muy de cerca, en cuanto que las 600 primeras Biblias traducidas por él al alemán, para una población de 10.000, pero no eran alfabetizados todos ellos, instituye la lengua alemana. No hay un caso parecido en otros idiomas. O sea, le debemos el idioma alemán actual a la estilística, a la prosa de un autor único, que es él. Entonces, hay muchos aspectos que forjaron en alguna medida cierta manera de ver las cosas que tiene el pueblo alemán y la forjó él con las características que él como sajón, digamos, de la Sajonia Alemania, consideraba que tenía cierto primitivismo, es decir, hay muchos aspectos a seguir desarrollando, pero se termina el tiempo, les deseo
la mejor de las paces con vuestra alma